Muy buenas a todos. Ya estamos de nuevo aquí en otro video más de mi canal, el canal de Alberto Montoya Márquez, en el cual estoy haciendo videos relacionados con la estadística, el método científico y también resolviendo algunos ejercicios utilizando algunos programas estadísticos, principalmente el Estadística, que es el que ahorita vamos a utilizar, y el programa PAST. Pues en esta ocasión voy a abarcar lo que son los análisis exploratorios univariados con el programa Estadística, pero no sin antes mandar un caluroso saludo a todos los que se han inscrito a mi canal y especialmente a Ismael del Aquilab. Muy bien. Comenzamos entonces. En esta ocasión vamos a hablar de análisis exploratorio de datos univariados utilizando el programa Estadística. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver qué es el análisis exploratorio de datos. El análisis exploratorio univariado, vamos a hacerlo utilizando el programa Estadística. Vamos a ver algunas herramientas, un resumen de lo que es un análisis exploratorio de datos, específicamente el univariado, viendo algunas herramientas gráficas y numéricas. Y por último, veremos lo que es haremos el ejercicio en el programa Estadística, como ya lo mencioné. Gran parte, incluyendo el ejercicio que vamos a ver en este video, vienen en este artículo que publiqué hace ya unos años, que vienen en la revista Ciencimar, que es una revista de la Universidad del Mar, ubicada en Puerto Ángel, Oaxaca. Este artículo se llama Tutorial para análisis exploratorio de datos univariados en el programa Estadística. Salió en el volumen 18, número 54, en el año 2014. Muy bien. El análisis exploratorio de datos es el análisis, es el primer paso que se hace en una investigación científica para resumir, graficar los datos provenientes ya sea de un muestreo o de un experimento. ¿Sí? El análisis... Este análisis, este resumen de información y la graficación y las gráficas del mismo tienen el fin de discernir el comportamiento general de las variables de estudio y observar el tipo de distribución de ellas. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque muchas de las pruebas estadísticas tienen como supuesto algún tipo de distribución particular que presentan mis datos. Hablamos, por ejemplo, de las pruebas paramétricas, las cuales tienen como supuesto que mis datos provienen de una población con distribución normal y por lo tanto necesitamos probar que se ajustan a este tipo de distribución. Entonces, esto por un lado es importante saber, y esto se logra a través del análisis exploratorio de datos, observar qué tipo de distribuciones tienen mis datos. Pero también es importante saber, conocer a mi población de manera general. A través de estos gráficos me permiten entender cómo se comporta la población de una manera visual, o incluso con algunos datos como las medidas de tendencia central y de dispersión me permiten conocer un poco más a mi población sin llegar a un detalle mucho más preciso. Son además herramientas fáciles de calcular, y ahora con todas las herramientas, con todas las computadoras, pues el manejo de estas técnicas se hace mucho más sencillo y rápido. El creador del análisis exploratorio de datos fue Tukey, John W. Tukey, que fue un estadístico estadounidense y que fue el que desarrolló o que conjuntó todas estas herramientas y propuso el análisis exploratorio de datos. Muy bien. Este análisis exploratorio de datos
Entonces, se trata de obtener los estadísticos descriptivos y gráficos que nos permiten observar el comportamiento de nuestros datos, incluyendo la identificación de puntos aberrantes, el cual es muy importante. Es muy importante identificar estos puntos aberrantes porque tienen un efecto importante en mi distribución. Y no solamente en mi distribución, sino que esto se refleja en las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Las técnicas exploratorias las podemos clasificar en dos grandes grupos. Aquellas que utilizan principalmente herramientas gráficas y por los que podemos enumerar, por ejemplo, los histogramas, las ojivas y polígonos de frecuencia, diagramas de Tallo-Yoja y por supuesto los diagramas de dispersión, el cual es un gráfico más bien que aquí estamos relacionando dos variables. El otro grupo en las cuales se pueden clasificar las técnicas exploratorias son aquellas que hacen uso de herramientas numéricas, que podemos empezar a mencionar, por ejemplo, las tablas de frecuencia, las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, las medidas de posición. Las medidas de tendencia central, por ejemplo, son la media, la mediana, la moda, no son las únicas, pero son las más comunes y las más utilizadas. Las medidas de dispersión son, por ejemplo, la varianza, la desviación estándar, y las medidas de posición son, por ejemplo, los cuartiles, en general todos los cuantiles. Identificación de puntos aberrantes también cae dentro de estas herramientas numéricas del análisis exploratorio de datos. Ahora bien, con la llegada de las grandes computadoras se han desarrollado muchos programas, los cuales son importantes porque nos permiten manejar una gran cantidad de datos y analizarlos en tiempos muy cortos. Esto nos ha acelerado el proceso de investigación y uno de estos programas famosos es, como les había mencionado, el Estadística. Bien, ¿qué vamos a ver en este video? Bueno, pues voy a presentar cuál es el problema que vamos a abordar. Vamos a ver cómo se calculan las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, las de posición, los intervalos de confianza para la media, la identificación de puntos aberrantes a través del gráfico de caja y bigotes, cómo se crea un histograma, cómo se editan tablas y gráficos y exportar tablas y gráficos de estadística, Excel o Word. Todo esto, obviamente, utilizando el programa Estadística. Muy bien. Pues, ¿qué es lo que cuál es el problema que estamos abordando? Imagínense que nos encargan un estudio de la temperatura anual a lo largo de un año en la bahía de Puerto Ángel. Ojo, estos son datos ficticios. Entonces se registran los siguientes datos. Abro el programa de estadística y aprovecho y presento mis datos. Estos son las temperaturas generadas en ese año. Muy bien. Entonces, pues para importar una base de datos estadística, ya lo vimos en el video pasado. Les recomiendo que vayan a ese video para que puedan observar cómo podemos entonces cómo se importan las bases de datos. Una vez que ya tenemos la base de datos importada, entonces el siguiente paso, como lo hemos mencionado, sería calcular las medidas de tendencia central. Si me permiten un momentito.
Permítanme un momentito, perdón. Bien, para ver cuáles son. Primero vamos a analizar entonces, o vamos a pedirle al programa que para calcular las medidas de tendencia central. Bueno, para que el programa nos calcule las medidas de tendencia central de dispersión, de posición, etcétera, nos vamos a ir al menú Statistics y a continuación le vamos a dar en Basic Statistics y tablas. Basic Statistics and Tables. Ahí le vamos a dar clic y el programa nos abre esta pequeña ventana con diferentes opciones: estadística descriptiva, matrices de correlación, etc. Vamos a seleccionar donde dice estadísticas descriptivas y el programa nos abre esta pantalla. En esta pantalla podemos observar que esta ventana está dividida en varias carpetas: Quick, Advanced, Robust, Normality, Probability and Scattered Plot, Category Plots, and Options. Bueno, lo primero que se hace cuando entramos a este programa, a un módulo en específico, es seleccionar la variable que vamos a analizar. En este caso es la temperatura. Cuando le damos clic en el botón de las variables, nos va a aparecer esta ventana en la cual están listadas todas las variables que están en mi archivo, en mi base de datos. Como en esta ocasión nada más tengo una variable, pues nada más tenemos un ítem que lo seleccionamos y posteriormente le damos OK. ¿Qué es lo que queremos? Aquí nos vamos a la carpeta de Advanced para seleccionar las pruebas o las medidas que necesito y que me han pedido, es decir, las medidas de tendencia central, de dispersión, posición, intervalos de confianza para la media, para lo cual vamos por default el programa ya viene seleccionado algunas de las medidas. En la parte de la izquierda donde estoy señalando tenemos que el programa me está indicando que están aquí las medidas de localización, incluyendo el número de datos. Entonces están los datos válidos, viene seleccionado la media y nosotros vamos a activar la mediana y la moda para que el programa me las arroje, me las calcule. También viene seleccionado por default la desviación estándar y el coeficiente de variación. No todas las versiones del programa estadística calculaban el coeficiente de variación. Yo tengo la versión 8, en este sí calcula las medidas, el coeficiente de variación. También le voy a pedir que me dé la varianza. Me puede calcular el error estándar de la media. No se lo voy a pedir, voy a pedirle más bien que me calcule los intervalos de confianza para la media, y en este recuadro me permite ajustar al nivel de confianza deseado. En esta ocasión le voy a dejar al 95%, dado que es el nivel de confianza más común que he utilizado. También me calcula skewness, es el sesgo, y kurtosis con K, pues es la kurtosis. Estas dos medidas son muy importantes porque con un solo dato me arroja mucha información de la forma de mi distribución de la variable. Ya lo veremos más adelante, lo que es el sesgo y la kurtosis. Y también por default me da el mínimo y el máximo, lo voy a dejar. Y para la técnica de identificación de puntos aberrantes, una de las técnicas más usadas, al menos en el análisis descriptivo de univariado, es la técnica propuesta por Tukey, la cual utiliza o se basa en los cuartiles. Por lo tanto, necesito el cuartil 1 y 3. En este caso, lower and upper quartile lower es el cuartil 1, upper es el cuartil 3. Y también generalmente es como una medida de dispersión. Utilizamos el recorrido, en español en muchas ocasiones también le dicen rango, por una traducción al español de range, que es el término correcto en inglés. Yo prefiero llamarlo en español el recorrido. Y también el recorrido intercuartílico o quartile range,
que sería la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1, que también es una medida de dispersión. Muy bien, una vez que tengo ya las medidas señaladas, entonces le voy a dar clic en donde dice Summary Statistics, y a partir de aquí, entonces el programa me genera un libro de trabajo en el cual en la sección de la izquierda me indica que es un libro de trabajo, y además en carpetitas están señaladas los módulos en los cuales estoy. Y por último, esto que acabo de señalar serían los resultados que están dentro de una carpeta, que es el módulo en donde he generado estos resultados. En esta tabla puedo observar los resultados que me arrojó el programa estadística utilizando este módulo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? El número de datos válidos, la media, que es de 26.14 grados centígrados. El intervalo de confianza para la media me lo da en estas dos columnas. El intervalo inferior intervalo de confianza inferior es 25.72, el superior 26.56, la mediana 26.05, la moda 25.4, y la frecuencia de la moda se repite, es decir, este valor está repetido 3 veces. El valor mínimo 25.4, el máximo 27.1, y los cuartiles, el cuartil inferior o cuartil 1, 25.5, el cuartil superior o cuartil 3, 26.8. El recorrido 1.7, el rango intercuartílico 1.30, la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación. ¿Por qué es importante el coeficiente de variación? Porque, a diferencia, por ejemplo, de la varianza, que la varianza está dada en las mismas unidades que mi variable de estudio, pero elevadas al cuadrado. Entonces aquí serían los grados centígrados elevados al cuadrado, lo cual es un poco complicado de interpretar. Por eso está la desviación estándar, o la desviación estándar, que es una medida también de variación, pero con las mismas unidades que mi variable de estudio. Es mucho más fácil de interpretar y mucho más fácil de explicar en este sentido. Pero en muchas ocasiones, imagínense si ahorita, si en este ejemplo o en esta investigación también hubiéramos medido la salinidad, como en muchas ocasiones se miden varias variables, la salinidad a lo largo del año. Y una de las cuestiones importantes que quisiéramos contestar es cuál de estas dos variables tuvo mayor variación a lo largo del año. Sin llegar a hacer pruebas más complicadas, podemos utilizar el coeficiente de variación para responder esta pregunta. No podemos utilizar ni la varianza ni la desviación estándar como tales, porque están en diferentes unidades. Es decir, la desviación estándar en este caso estaría dado en grados centígrados, para la temperatura, para la salinidad estaría en otras unidades. Entonces no se pueden comparar plátanos con rocas. Entonces lo que hace el coeficiente de variación es eliminar estas unidades, dado que es el cociente de la desviación estándar entre la media. Entonces elimina las unidades, y eso me permite entonces sí hacer una comparación gruesa, digamos, entre variables. Entonces simplemente veríamos el coeficiente de variación de la temperatura y lo podríamos comparar con el coeficiente de variación de la salinidad, y de manera gruesa podemos decir que a lo largo del año pues varió más la temperatura si es que el coeficiente de variación tiene una magnitud mayor. No podemos hablar obviamente de que haya diferencias significativas, pero sí podemos hablar de que observamos una variación mayor utilizando el coeficiente de variación. Muy bien. Las últimas dos columnas, el programa me arroja los valores del sesgo y de la kurtosis. El sesgo, su estadístico es G1, y me permite visualizar, como en este momento lo vamos a ver aquí, me permite visualizar hacia dónde hacia dónde se mueven mis datos con respecto de mi distribución, ¿no? O sea, hacia dónde se mueven. El sesgo es una medida de hacia dónde se está moviendo la masa de mis datos.
El sesgo muchas veces se debe al efecto que tienen uno o más valores aberrantes, datos aberrantes, que para dar una definición, en este momento podemos decir que un valor aberrante, un dato aberrante es aquel dato que no sigue la distribución de los demás datos. Por ejemplo, en una distribución que tiene un sesgo que es asimétrico, perdón, es simétrico, una distribución simétrica en donde G1 es igual a 0, entonces la media, la mediana y la moda coinciden en el mismo punto. En cambio, cuando hay un sesgo positivo y G1 es mayor que 0, va a haber un movimiento de mis datos o va a haber una acumulación de mis datos hacia la región de mis valores más pequeños, como se muestra aquí, y la cola hacia la derecha se va a prolongar. Se va a prolongar muchas veces debido a que tengo por acá un dato aberrante que está jalando a mi distribución, a la cola de mi distribución, a mi distribución. Como podemos observar en este gráfico, la media se ve más afectada por esos valores o por ese sesgo que puede ser provocado por valores aberrantes o valores extremos. Es como el ejemplo entre la Luna y la Tierra. Imagínense que la Tierra es donde está el acumulo de todos de la gran mayoría de la masa de mis datos, y la Luna es un valor extremo. A pesar de que hay una gran distancia entre la Luna y la Tierra, la Luna ejerce un efecto sobre la Tierra. Su gravedad hace que también atrae a los cuerpos que hay en la Tierra. Y si no, pues si no me creen, acuérdense de lo que sucede con las mareas, ¿no? Las mareas se ven afectadas por la cercanía o la lejanía de la Luna. Es más o menos similar. Imagínense que el agua de los océanos fuera la media, la cual se ve más afectada por la Luna. En este caso, la media se ve más afectada por los valores extremos. Y entonces los valores extremos jalan, digamos como que jalan por su gravedad a la media. Pero no solamente a la media, también a la mediana. La moda es la que sufre menos efecto. Ahora, en un sesgo negativo en el cual el G1, el estadístico, es menor a 0, sucede lo contrario. En este caso, la gran mayoría de mis datos, la densidad de mis datos está concentrada en los valores más grandes de mi distribución, más grandes de mi muestra, perdón, y esto puede ser debido a valores extremos en esta parte, valores extremos inferiores, a diferencia del sesgo positivo que van a ser valores extremos superiores. Entonces, en este caso, la media se jala hacia la izquierda, es decir, hacia donde está la cola, y de igual manera, pero en menor proporción, la mediana y la moda no sufre, digamos, grandes daños. Muy bien. Volvamos al programa estadístico. En este caso, el sesgo es un sesgo positivo de 0.18. Es mayor que 0, pero no podemos concluir que tenga un sesgo positivo porque tendremos que hacer una prueba de inferencia. Regresando al módulo, aquí donde seleccionamos el sesgo, abajo dice error estándar del sesgo. El error estándar del sesgo me permite hacer la prueba de TED-Student para corroborar o para analizar si realmente mi sesgo es mayor que 0 o menor que 0 en una prueba de una o de dos colas, dependiendo de mis objetivos. Igual para la kurtosis, aquí en este caso la kurtosis es menor que menos 1, y en el caso de la kurtosis, bueno, antes de seguir con la kurtosis, entonces en este caso el sesgo es positivo, por lo tanto tendríamos en el gráfico que les acabo de mostrar, sería la distribución cargada hacia los valores más pequeños de mis datos. En el caso y por lo tanto entonces la media se vería afectada por la cola que se está proyectando hacia la derecha. Entonces mi media estaría afectada por esta gravedad que tal vez no necesariamente
La cola o el sesgo se debe a puntos aberrantes, no necesariamente. Y en este caso también el programa nos está arrojando la kurtosis. La kurtosis es una medida de picudez, pero no de picudez como decimos los mexicanos, que es un cuate muy picudo, que es un cuate muy bueno, que sabe mucho de ciertas cosas, o que es muy bueno para jugar fútbol. Ese cuate es muy picudo, como era Maradona. Y en este caso no, en este caso sería el grado de picudez de altura que tenga mi distribución. Tenemos tres tipos de kurtosis. Cuando una distribución es mesocúrtica, como la distribución normal, la distribución de campana, en la cual es una altura media. El otro tipo de kurtosis es leptocúrtica, que la distribución es muy puntiaguda, y la mayoría de mis datos están concentrados alrededor de la media. En este caso, la varianza va a ser pequeña. A diferencia de las distribuciones platicúrticas, que la distribución va a ser una distribución más plana, más achaparradita, como cuando la víbora de la serpiente del Principito se come al elefante, queda como una montaña, hagan de cuenta. Entonces, esa es una distribución platicúrtica, y una distribución platicúrtica, mis datos están dispersos en el intervalo de todos mis datos. Por lo tanto, la varianza es mayor. En este caso tengo una kurtosis negativa, la cual me está indicando que mi distribución es platicúrtica. Muy bien. Ok. Entonces, y los intervalos de confianza ya, bueno, el siguiente sería identificación de puntos aberrantes a través del diagrama de caja y bigotes. Entonces me voy a salir de aquí, le doy en cancel y cancel. Muy bien. Para hacer el gráfico de caja y bigotes y poder identificar los puntos aberrantes, me voy aquí al menú Graphs. Acto seguido me voy a 2D Graphs y busco en donde dice Boxplot, gráficos de cajas. Ahí le voy a dar clic y voy a seleccionar, bueno, en este caso también están divididos por carpetas. Voy a irme, lo primero que se debe de hacer es seleccionar mi variable de estudio. En este caso, déjenme mover para que podamos visualizar. En este caso, tengo solamente una variable. Esta variable sería, entonces seleccionamos la variable en la ventana de la izquierda. Tenemos 4 ventanitas, ventanas cuadrangular, 2 cuadros y unas ventanitas rectangulares hasta abajo. Al seleccionar en la ventanita de hasta abajo, se enumeran las variables que estoy seleccionando. En la ventana de la derecha dice variable de agrupamiento. Estas variables de agrupamiento son aquellas variables que, como su nombre lo indica, agrupan a mis datos y los agrupa dentro de un grupo, valga la redundancia, al cual pertenecen. Por ejemplo, si tuviéramos diferentes años, entonces tendríamos otra columna más con los años a los que pertenece cada uno de mis datos. Si, por ejemplo, 26.82 perteneciera a 2020, entonces aquí estaría otra columna que se llamaría año, y entonces diría 2020. Si el siguiente dato se tomó en el 2015, pues diría 2015. Las variables de agrupamiento pueden ser variables en escala ordinal o nominal. Entonces, en este caso, pues no tenemos y le dejamos vacío esa casilla. Le damos OK. Y para diseñar un diagrama de caja y bigotes, nos vamos a Advanced, y aquí podemos cambiar algunas de las características de mi diagrama. Por ejemplo, ahorita el punto medio de mi diagrama de caja y bigotes, que por cierto aquí está mostrado como quedaría, es el valor de la mediana, pero yo puedo desplegarlo y cambiarlo a la media, y todos los demás características
de mi gráfico van a cambiar a desviación estándar o los intervalos de confianza. En este caso yo quiero la mediana y entonces también va a graficar los percentiles. Y del extremo superior al extremo inferior de mis bigotes es el intervalo donde no hay puntos aberrantes. Puedo también cambiar el estilo del punto central abriendo este menú, ya sea que le ponga línea o que le ponga punto. Muy bien. En la parte de la derecha de esta ventana donde dice caja, puedo seleccionar qué valores quiero que grafique. En este caso, los percentiles en un coeficiente de 25, es decir, va a mostrar percentiles a los 25, el percentil 25, el percentil 50 que coincide con la mediana y el percentil 75. Los bigotes, whiskers, está mostrando el intervalo donde no hay puntos aberrantes o el recorrido donde no hay puntos aberrantes. Y me va a mostrar los valores extremos y outliers utilizando un coeficiente de 1.5. ¿Cómo es que se calculan o se identifican los puntos aberrantes? O cómo se utiliza la técnica propuesta por Tukey, que se basa en los cuartiles. Entonces, los pasos de manera rápida sería calcular los cuartiles 1 y 3, calcular luego el rango intercuartílico, que sería la diferencia entre cuartil 3 menos el cuartil 1. Se calcula el paso, que es multiplicar 1.5, que es el coeficiente que nos marca el programa, coeficiente 1.5, es 1.5 por el rango intercuartílico, y luego, una vez que calculamos el paso, calculamos los intervalos de confianza donde no existen puntos aberrantes. Para calcular el límite inferior sería el cuartil 1 menos el paso, y para calcular el límite superior sería el cuartil 3 más el paso. De esta manera calculamos los límites, y si un valor, si xy, que representa cualquier valor de mi muestra, es menor que mi límite inferior donde no existen puntos aberrantes, entonces se considera como un punto aberrante inferior. A diferencia que si un valor xy es mayor a mi límite superior de puntos aberrantes, entonces sería un punto aberrante superior. Muy bien, es este coeficiente que está utilizando el programa para identificar puntos aberrantes. Una vez que ya haya seleccionado todo, como quiero que lo haga, entonces le doy OK y me arroja mi diagrama de caja y bigotes. Es muy importante observar cómo construye el gráfico. De nuevo, la parte intermedia es la mediana. El límite inferior de la caja sería el percentil 25, que corresponde al cuartil 1. El límite superior de la caja sería el percentil 75, que coincide con el cuartil 3. Y aquí están los valores. El valor de la mediana 26.05, los límites de la caja, los valores 25.5 y 26.82, y el límite superior donde no hay puntos aberrantes y el límite inferior donde no hay puntos aberrantes están marcados por los bigotes de mi gráfico. Vienen sus valores 25.4, el límite inferior, y 27.1, el límite superior de mis intervalos, de mi intervalo donde no existen puntos aberrantes. Si hubiera puntos aberrantes o extremos, son identificados o son mostrados en el gráfico por este circulito o por un asterisco si es un extremo, el cual un extremo es 3 veces el rango intercuartílico. Ahora, saber interpretar y saber leer el diagrama de caja y bigotes es muy importante. En este caso, la caja está muy estirada, como si fuera una salchicha. Esto significa que entonces hay mucha dispersión de mis datos. Por lo tanto, es una distribución platicúrtica, como nos mostraron en los estadísticos. En la kurtosis es negativa, es decir, es platicúrtica. Es decir, mi caja va a estar muy ensanchada, ¿no? Les digo, es como si fuera una salchicha.
Si fuera una distribución leptocúrtica, es decir, que todos mis datos estuvieran concentrados alrededor de mi medida de tendencia central, estaría una caja así de angosta, ¿no? Con unos bigotes más prolongados. Bien. Ok. Él tiene un sesgo donde que podemos observar un sesgo positivo, por eso mi mediana está recorrida ligeramente hacia abajo, un poquito. Que también podemos observar con nuestros valores, que es un sesgo positivo, es decir, la mediana, o sea, los valores están concentrados en los valores en la región de valores de magnitud pequeña dentro de mi distribución, y por lo tanto está un poquito cargada hacia esos valores la mediana. Si fuera la media estaría aún ubicada más hacia abajo. Muy bien. Pero aquí no vemos los puntos aberrantes. ¿Cómo le vamos a hacer para observar puntos aberrantes? Vamos a cambiar un valor. Por ejemplo, 25.4 lo voy a cambiar a 100. Entonces observen cómo cambió el gráfico. Como le di un valor muy grande, está muy por arriba de la mediana y del límite superior de los puntos aberrantes, muestra mi valor aberrante como un asterisco. Es importante además también distinguir cuál es el origen de mis puntos aberrantes. Tenemos a grandes rasgos 3 orígenes de los cuales puede provenir un punto aberrante. El primero sería que fue un error en el momento de capturar los datos, y es un error humano. Imagínense, les digo a mis alumnos como si estuvieran, su director les dijo, no, pues en media hora me voy a comer y en media hora que regrese ya tiene que estar esa base de datos. Y entonces uno se pone a trabajar como loco, pero en ese momento pasa el muchacho o la muchacha que me gustan y entonces empiezo a babiar. Y me distraigo y en vez de poner 25.4, pongo 35.4. Entonces estoy ya metiendo ruido en mi base de datos y estoy poniendo un punto aberrante. Otra origen bueno, en este caso lo más hay que buscar el origen de esos puntos aberrantes y si se puede corregir, se corrige. Otro origen es que haya errores en las herramientas de toma de datos, por ejemplo, que nuestros aparatos de toma de datos estén sucios o no estén debidamente no hayan sido tratados de manera correcta o no hayan sido limpiados de manera correcta y por lo tanto van a tener mediciones erróneas. También se puede incluir en este tipo de errores un cuestionario mal estructurado en donde las preguntas no sean claras y entonces la persona que va a responder este cuestionario, pues tampoco su respuesta va a ser clara o me puede contestar otra cosa de lo que yo quiero que me conteste. Entonces esto generan errores y pueden presentarse puntos aberrantes. Lo más recomendable es identificar esos puntos aberrantes y buscar su origen. Si puedo corregirlos, se corrigen, si no, mejor se quitan. O también hay técnicas de imputación de datos, es decir, estimar el valor faltante. Muy bien. El tercer origen de los puntos aberrantes es cuando son valores que sí pertenecen a mi población y por lo tanto son muy importantes incluirlos en la muestra porque me están indicando situaciones extremas o simplemente me están indicando variación de mi población que es necesaria estudiarlas. Bien. Bueno, ¿cómo podemos editar gráficos en el programa? El programa estadística tiene muchas formas de editar los gráficos y voy a hacerlo rápido. Para editarlos le damos doble clic en el área de mi gráfico donde me salen todas las opciones. Por ejemplo, puedo cambiar el color externo de mi gráfico
amarillo así para que quede bien resaltado y entonces así un impacto así único. También puedo cambiar el color interno y entonces decir a todos los que les gusta el fútbol y llaman o son fans del equipo de Brasil, pues ya lo ponen este gráfico y lo mandan a la revista. Ya luego se lo rechazarán porque está muy feo, ¿no? Y además gasta mucha tinta. Pero bueno, pueden editar los títulos o pueden eliminarlos o poner el título, diagrama de caja y bigotes, donde se muestra lo que ustedes quieran, ¿no? En donde le di doble clic, pueden cambiar el tipo de letra, el color de letra, etc. También estas leyendas las pueden dejar ahí o las pueden mover y las pueden poner en donde ustedes quieran y donde ustedes les permita tener un gráfico a su gusto. Si no, lo pueden quitar y poner como pie de figuras en su gráfico. Bueno, para exportar o para llevar este gráfico a Excel o a Word, simplemente voy a darle en donde dice Copy Graph. Abro mi archivo de Word y Control V y ya pego mi gráfico en mi archivo de Word. Bien. Ahora vamos a ver cómo creo un histograma. Para lo cual me voy a salir de aquí y voy a reducir y me voy a ir al siguiente menú. Al menú Statistics, Basic Statistics Tablas, y me voy a ir donde dice Frequency Tablas, Frequency Tables. Le voy a dar OK y me va a abrir esta ventana. Como lo hemos estado haciendo, primero seleccionamos mi variable de estudio, le damos OK y me voy a donde dice Advanced. En donde dice Advanced puedo cambiar algunos parámetros de mis histogramas. Haciendo una recordadita, los histogramas se basan en tablas de frecuencia, por lo tanto, en este módulo me da mis tablas de frecuencia y el histograma de frecuencia relacionado con estas tablas de frecuencia. Ahora bien, entonces, tengo aquí diferentes opciones y si recuerdan o no lo saben, los histogramas de frecuencia dependen y por lo tanto las tablas y los histogramas dependen de varias cosas, de 3 puntos importantes que van a determinar su forma, es decir, van a determinar la forma del histograma y por lo tanto pues van a ser diferentes presentaciones de mis datos. ¿De qué depende de los histogramas? Bueno, del punto de inicio de mi histograma, el punto de anclaje, en algunos lados lo dicen, lo mencionas así, el punto de inicio del histograma, el número de intervalos y la amplitud de los intervalos. De tal manera que hay un sinnúmero de posibilidades, de posibles histogramas que provengan de una sola muestra. Este es un área muy extensa de la estadística que se dedica a estudiar este tipo de gráficos. Un área que analiza esto es los kerneles, ¿no? La formación de histogramas a partir de los kerneles, del suavizamiento por kerneles. En esta ocasión vamos a hacer por tanteo y observen que puedo solamente decirle al programa cuántos intervalos quiero que haga exactamente. Entonces puedo decirle, bueno, quiero que me hagas 10 intervalos y donde dice Summary Frequency Tables me arroja la tabla de frecuencia con mis 10 intervalos
el conteo, que sería la frecuencia absoluta, y la frecuencia relativa, el porcentaje y el porcentaje acumulado. Y también me arroja los intervalos de el histograma de frecuencia con estos 10 intervalos que crea. La línea roja, la curva roja, me está indicando la distribución esperada si mis datos tuvieran distribución normal. Muy bien. Pero también puedo utilizar y hacer más específico mi histograma. Ahí donde puse donde activé, donde dice Step Size. Step Size se puede traducir como el tamaño del paso. Va a ser la amplitud de los intervalos. Aquí yo puedo especificar la amplitud, que la puedo calcular de diferentes formas. Hay diferentes ecuaciones que me permiten calcular la amplitud de los intervalos. Y en este recuadro puedo decirle al programa que empiece en el valor mínimo. O sea, el valor de inicio de mi histograma sería el valor mínimo de mi muestra. O especificar algún valor que yo quiero para poder también tener diferente forma en mis histogramas, pero ahorita lo voy a dejar así y entonces creo mi histograma a partir de mi amplitud de intervalo deseado. Muy bien. Bueno, pues eso sería todo. Estaríamos abarcando entonces la identificación de puntos aberrantes, la creación de un histograma, la edición de tablas y gráficos de manera muy general y rápida, y también ya vimos cómo se exportan al programa Word. Bueno, por último voy a llevarme esta tabla al Excel para poderlo editar. Primero lo selecciono con mi flechita, le doy aquí clic con el botón izquierdo. Con el botón derecho selecciono copiar, incluso copiar with headers, que será como copiar con encabezados. Me voy a Excel y lo pego en mi hoja de trabajo. Entonces aquí ya tengo mis valores. Puedo editarlo y si voy a mandar mi publicación a una revista en español, o si lo tengo que hacer para mi tesis o para algún trabajo escolar, pues entonces nada más le voy a poner n, media, límite de inferior de los intervalos de confianza para la media, etcétera, etcétera. Y también lo puedo cambiar de lugar. En vez de que estén, la orientación la puedo cambiar, en vez de que estén orientados verticales, lo puedo cambiar horizontalmente utilizando las funciones del Excel. Bueno, sería todo, amiguitos. No dejen de suscribirse al canal, darle like. Nos vemos pronto. Que tengan un bonito día. Bye bye.